Buenos días, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos al quinto ciclo de conferencias de Ciencias Sociales dirigida a profesores y alumnos de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. En esta ocasión, les damos la más cordial bienvenida a esta Escuela Preparatoria número 21, ubicada en el municipio de China, Nuevo León. Asimismo, le extendemos nuestro más sincero saludo a las diferentes preparatorias que siguen esta conferencia a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria número 21, en este día presentan la conferencia La Reforma Juarista y la Educación Liberal, que será acertadamente impartida por el maestro Arturo Delgado Moya, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que en este día nos honran con su presencia. En primer término tenemos al ingeniero Luciano Escamilla Reyes, director de la preparatoria número 21 de nuestra alma mater. En representación del maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia y Geografía y Estadística, se encuentra con nosotros el maestro Arturo Delgado Moya, expresidente y miembro de dicha sociedad. También nos acompaña la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la maestra en Enseñanza de las Ciencias, María del Refugio Cantú Tijerina, subdirectora administrativa de nuestra preparatoria. Así como también el maestro Fernando Guajardo Pérez, coordinador académico de nuestra institución. El ingeniero Tirso Rodríguez Álvarez, consejero maestro de nuestra escuela. El joven Artemio Guajardo Aparicio, consejero alumno de nuestra institución. Y la licenciada Leonides Lozano Flores, coordinadora de actividades culturales de nuestra escuela. Muy acertadamente extendemos también la presencia de maestros de nuestra escuela, alumnos que nos acompañan en este día y principalmente a todos aquellos estudiantes y profesores que nos ven a través de Internet. Para dar inicio con este quinto ciclo de conferencias, vamos a pedirle al ingeniero Luciano Escamilla Reyes, director de nuestra institución, dirija un mensaje a toda la comunidad universitaria. Gracias, maestro. Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Definitivamente nuestra escuela preparatoria número 21 está de lujo hoy. Tenemos la visita de grandes personalidades. Maestro, sea usted bienvenido a esta su escuela, la preparatoria número 21, y muchas gracias por apoyarnos con este tipo de conferencias que definitivamente nos hacen mucha falta a toda la comunidad de esta región, en la cual nuestra preparatoria le da servicio a 6 municipios, como son China, Bravo, Doctor Cos, Los Aldamas, Los Herreras y Los Ramones. Maestra, gracias por ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Un saludo, por favor, a nuestro director de nivel medio superior, así como a través de esto quiero enviarle un mensaje a nuestro rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, los secretarios general de la universidad, el secretario académico también,
agradecerle este apoyo que nos brinda a nuestra institución. Y pienso que esto es un parteaguas en la etapa que estamos viviendo, porque esta visita para nosotros es muy importante. Es bonito enterarnos de la historia, pero pienso que en esos momentos, jóvenes, vamos a hacer historia. Esto es parte de la historia de aquí en adelante. Entonces a ustedes les toca recibir esta información, y diría un maestro, exdirector de una preparatoria: ¿qué más le podemos pedir al mundo? Estamos en nuestra casa, la preparatoria número 21. Este marco, donde están las grandes autoridades que hoy nos visitan, están los jóvenes alumnos, están sus maestros que también se encargan de cuidarlos y controlarlos de vez en cuando. No queremos controlarlos mucho, pero hay necesidad de manejar ese tipo de... Sean ustedes bienvenidos, jóvenes, a esta etapa que empezamos hoy aquí en nuestra escuela preparatoria. Un saludo a todas las demás escuelas que hoy nos ven a través de la red de televisión de la universidad. Y gracias a todos los maestros por acompañarnos en este bonito evento. Felicidades a todos, Dios los bendiga. Y maestro, es su casa, externe todo lo que usted trae para nosotros. Y jóvenes alumnos, si hay alguna inquietud, alguna duda, es el momento preciso para lograr la presencia de estas personas. Vamos a atrevernos a preguntarle, porque tenemos maestros de historia, de civismo, de áreas sociales, pero los especialistas son ellos. Y en este tema tan particular que hoy nos externa este maestro aquí con nosotros, pues vamos a ver qué podemos aprender. Bienvenidos todos. Adelante, maestro. En su momento ustedes marcan qué momento, pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A continuación, vamos a pedirle al maestro Arturo Delgado Moya dirija un mensaje a todos los presentes. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión, el maestro José Recéndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, me ha pedido que lo represente porque él está con el secretario de Extensión en este momento, el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, preparando un documento para el doctor Jesús Anser por razones del 80 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma. Con mucho gusto lo represento, además de que me tocó dar la plática con ustedes, porque habíamos escuchado de la preparatoria de China, la preparatoria número 21, desde hace años, desde que el licenciado Rogelio Cantú Mendoza llegó por acá como fundador. Y bueno, pues le platicaba al maestro Escamilla que para nosotros es muy placentero que esta idea del doctor Anser de que llevemos pláticas a las preparatorias. En este semestre estamos recorriendo las preparatorias llamadas foráneas, que en este caso la de China, pero también la de Allende, General Terán, Doctor Arroyo, y así otras preparatorias, Anáhuac, Sabinas Hidalgo y demás, porque él quiere que las pláticas lleguen a los estudiantes. ¿Y por qué el doctor Anser quiere que los jóvenes reciban información adicional sobre temas de historia de México, siglo XIX, siglo XX? Porque la historia, el conocimiento histórico hace posible que tengamos un conocimiento de nuestro pasado, un conocimiento que nos permite la identidad nacional, porque hablamos de los personajes, hablamos de los hechos históricos y cómo nos identificamos los mexicanos cuando hablamos de los héroes de la independencia o de la reforma o de la revolución, personajes que hicieron mucho por nuestro país y que hoy el sistema educativo nacional se debe a esas acciones de nuestros antepasados. Así pues,
La Sociedad de Historia, con mucho gusto, hemos desarrollado 4 ciclos de conferencias. A un servidor le tocó organizar con la maestra Margarita, el maestro Alejandro, los primeros 4 ciclos de conferencias en la zona metropolitana y en algunas foráneas. El 5º ciclo de conferencias es de visita a las preparatorias que están en los municipios. Claro, se transmiten o se graba y se retransmite por internet estas conferencias para que en todas las preparatorias del Estado vean y escuchen estas pláticas. Hemos estado, por ejemplo, en Montemorelos y nos decía la directora que los alumnos van, cuando no les toca la visita, que vayamos desde la universidad, desde el centro, ellos llegan y traen su libreta, traen su celular y graban la conferencia o escriben notas, hacen un reporte al maestro de historia o de problemas sociales y económicos de México y después analizan la conferencia que les dieron por vía internet. Y resulta que nosotros aquí tenemos 80 o 100 estudiantes o los que sean. En la Prepa 25 tenemos 200, por ejemplo, porque es más numerosa, un auditorio muy grande, pero la están viendo la conferencia en todo el estado. Y así podemos decir que tenemos 80 o 100 estudiantes y maestros en una preparatoria, pero también, según la información que llega a la dirección de preparatoria y a la rectoría, entre 4 y 5 mil estudiantes dan seguimiento a estas pláticas. Así pues, el uso de la tecnología para hacer llegar un conocimiento de apoyo a las clases que ustedes llevan con sus maestros, pues es muy valioso. El doctor Anser ha puesto esta experiencia de trabajo conjunto entre la Sociedad de Historia y la universidad como una experiencia única en el país, donde una asociación civil apoya a los estudiantes mediante conferencias de sus especialistas, y esto hace posible ampliar la cultura. En el caso de la historia, encontrar elementos de pensamiento para que se dé una cohesión nacional en torno al conocimiento de la historia. Así pues, deseamos que estas pláticas, en este caso del 5º ciclo de conferencias, sirva a estudiantes y maestros. No pretendemos sustituir al profesor de la materia, pretendemos darle más información, puntos de vista, para más conocimiento y posibilidad de reflexión e interpretación. Así pues, deseamos que estas pláticas del 5º ciclo de conferencias sirva a los estudiantes, a los profesores y sobre todo a los jóvenes que van a poder trascender mañana o pasado en cada una de las facultades. Tenemos información que profesores amigos de la Sociedad de Historia que dan clase en licenciatura también reúnen a su grupo, lo llevan a un salón, entran a la señal de www.uanl.mx y donde dice eventos, a esta hora ponen lo de conferencias, y el grupo de ciencias de la comunicación o de otras áreas están viendo y escuchando estas conferencias. Así pues, nuestro reconocimiento a ustedes, a todos ellos, y deseamos que sean provechosas estas pláticas para que en el futuro tengan ustedes el recuerdo, la idea, la inquietud de ampliar por nuestra parte en el campo de las ciencias sociales, pero también se pueden dar apoyos de otro orden en ciencias naturales, en ciencias de otro campo, pero por lo pronto deseamos que estas pláticas de la Sociedad de Historia, junto con la Rectoría de la Universidad, sirvan a los estudiantes de preparatoria, a sus profesores, que tengan el mejor de los éxitos, y muchas felicidades por esta fortuna, por esta suerte que les ha tocado a ustedes, siendo estudiantes de preparatoria, recibir estas pláticas en forma directa o por vía de internet. Felicidades a todos ustedes y muchas gracias.
Me voy a permitir presentar el currículum del maestro Arturo Delgado Moya. El maestro Arturo Delgado Moya, profesor normalista y universitario, es egresado de la Escuela Normal Superior del Estado y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene el grado de maestro por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad de Sussex, Inglaterra, además de estudios de doctorado en la Universidad de Essex, Inglaterra. Como maestro ha sido profesor de educación secundaria, preparatoria, normal superior, de licenciatura en filosofía, historia, sociología y pedagogía. Así como también ha sido maestro de la división de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra alma mater y en la Escuela de Graduados de la Escuela Normal Superior del Estado. Es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, Sección Nuevo León, y de la Asociación Filosófica de México, así como presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El maestro Delgado Moya se ha desempeñado como coordinador de coloquios nacionales e internacionales sobre educación, así como ponente en seminarios sobre educación en el país y en el extranjero. Como funcionario público, ha ocupado la responsabilidad de subsecretario de Desarrollo Académico y subsecretario de Desarrollo Magisterial de la Secretaría de Educación en el Estado. Fue director de la Escuela de Educación Superior en el Estado, así como también director de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León y de la Escuela Preparatoria número 9 de nuestra universidad. Además, ha sido editorialista del periódico El Porvenir sobre temas educativos, políticos e históricos durante 26 años consecutivos. El maestro Delgado Moya nació en Pueblo Nuevo, del municipio de Montemorelos, Nuevo León. Bienvenido, maestro Arturo Delgado Moya, a esta su escuela preparatoria número 21, ubicada en el municipio de China, Nuevo León. Ahora sí, vamos a pedirle al maestro Arturo Delgado Moya, sírvase dictarnos la conferencia La Reforma Juarista y la Educación Liberal. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, maestro. Para los integrantes de la Sociedad de Historia es una gran oportunidad, un privilegio, este programa que desarrolla conjuntamente con la Rectoría de la Universidad, porque cada uno de los socios tenemos tópicos, conocemos con más profundidad que otros. O sea, si a mí me dicen, hable de la historia de mi pueblo, de Montemorelos, pues lo que he leído fue lo que escribió el profesor Ciro R. Cantú en su tiempo, pero no soy un especialista en historia municipal. Hay otros compañeros que son, diríamos, especialistas en la historia de su pueblo, de su municipio. El maestro Escamilla me obsequió unos ejemplares sobre la historia de China. Bueno, yo tengo aquel librito que escribió el profesor Esteban Leal Villarreal. Aquí hay muchas familias Leal, y ese libro en aquel entonces pues nos servía de guía de lo que el profesor Esteban Leal Villarreal, que fue nuestro maestro en la normal superior, pero él era muy conocedor de la historia de su pueblo. Bueno, pues ahora hay más producción sobre la historia de cada uno de los municipios, pero nosotros estamos tratando en estos ciclos de conferencias tópicos relacionados con la historia de México. Hoy nos ocupa un tema de historia de México, que se refiere a un periodo de transición que vive nuestro país en el siglo XIX. Sabemos que en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, nuestro país, lo que era la Nueva España, bueno, pues estaba bajo la orientación, bajo el dominio del gobierno español.
En el siglo XIX, a principios, se da una insurgencia y se dice queremos ser un país libre, un país democrático, etcétera. Y podríamos reseñar brevemente que la primera etapa del movimiento de independencia es propiamente bajo las ideas del liberalismo. En Francia, que tenían una gran tradición de pensamiento liberal, efectivamente las ideas del liberalismo son aquellas que pregonan las capacidades de cada individuo y que debe ejercerlas en ruptura con el pensamiento que la Iglesia Católica había dado por siglos. Casi 1000 años la Iglesia Católica estuvo dominando Europa, y cuando llegó aquí en 1492, en 1521, venían con los misioneros para transformar el pensamiento de los mayas, de los aztecas, de los incas, de todos los pueblos aborígenes, transformarlos para que también fueran católicos. Y así pasaron 300 años de dominación española, y toda la educación y toda la política y la cultura, etcétera, estaba bajo el dominio, bajo el control de la Iglesia Católica, a través de los franciscanos, a través de la Real y Pontificia Universidad, a través de los seminarios, a través de las parroquias. Bueno, pues ellos impusieron un sistema, una forma de pensar. Pero ya en el siglo XVIII, después de en la segunda mitad, ya nos llegan ideas de liberalismo que se pregonaba en Europa y que era un pensamiento donde había que rescatar las capacidades de los individuos y gobiernos civiles en lugar de gobiernos monárquicos. Esa ruptura entre la monarquía y la república, entre los gobiernos absolutistas que nos daban los españoles y los gobiernos civiles, esta es el gran movimiento que se da en el siglo XIX, cuando los insurgentes inician un proceso de ruptura con el sistema colonial. El grupo de liberales, después de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Aldama, etcétera, que son los que inician el proceso de independencia, nosotros podemos considerar que este camino que marcan los insurgentes lo van a seguir los integrantes de lo que se va a llamar el Partido Liberal, encabezado por don Benito Juárez García. Bueno, pues primero se da la ruptura con España, porque la independencia era eso, no queremos gobierno español, pero en la parte última del movimiento de independencia se dieron las dos corrientes, la liberal, que quería una república, y los realistas, que querían independencia, pero siendo una monarquía. La diferencia es que la república acude a elementos cívicos de la democracia y la monarquía es poder heredado de acuerdo con las leyes monárquicas. En Inglaterra, por ejemplo, nace un hijito de los reyes y este ya es príncipe por el hecho de nacer en esa familia, y si muere el rey o la reina, él va a escalar a ser rey o reina. En España, en Holanda, en todos esos países tienen monarquías constitucionales, no monarquías absolutas como las que tuvieron nuestros pueblos allá en el siglo XV, siglo XVI. Bueno, pues al iniciarse la independencia, la lucha es: o seguimos con una monarquía democrática, digamos republicana, una monarquía constitucional, o bien una república. Y aunque Iturbide firma el tratado por la independencia, porque era un militar realista, y dice: yo voy a ser el emperador, porque aquí va a seguir la monarquía, ya independientes pero con monarquía. Y Vicente Guerrero le dice: no, vamos por la república, porque es el ideario de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Aldama, de los insurgentes. Y bueno, no dura mucho
el imperio de Iturbide, pero viene el triunfo de la República y vienen las altas y bajas, al extremo de que se da una república, por ejemplo, y Santana era el presidente, un hombre conservador, y Valentín Gómez Farías era el vicepresidente liberal. O sea, era un equilibrio entre el presidente de un partido y el vicepresidente de otro. Y de pronto el señor Antonio López de Santana se iba a Veracruz para arreglar asuntos de negocios y Gómez Farías se hacía cargo de la presidencia y dictaba leyes liberales, y regresaba Santana y las derogaba las leyes. O sea, era una lucha muy equilibrada entre liberales y conservadores. Bueno, pues así se dan las cosas todos los años 20, los años 30, los 40, con Santana en la presidencia, y viene el movimiento liberal en la Revolución de Ayutla y dice: queremos la república, pero necesitamos un Congreso que apruebe una constitución para que podamos tener una república federal, democrática, etcétera. Es decir, los liberales querían legitimar su fuerza a través de una constitución. Ustedes saben que un país que tiene un movimiento social como la Revolución mexicana, cubana, nicaragüense, rusa, la que sea, al terminar esa revolución hay que elaborar una constitución para que se le dé un orden jurídico a las instituciones que hay o que van a crear. Así pues, se van de Ayutla, que es un movimiento contra Santana, lo desconocen y se preparan para el Congreso Constituyente de 1856-1857. Y ahí se aprueba un precepto que es la libertad de enseñanza, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera entonces que de ese Congreso Constituyente es el que va a dar garantías a los ciudadanos, garantías individuales, que ya las planteaba el grupo liberal de Benito Juárez: la libertad de pensar, la libertad de creer, la libertad de hacer comercio, la libertad de enseñanza. O sea que antes de esto no había libertades, había nada más la instrucción que daba la Iglesia a través del virrey y de los monarcas acá en Nueva España. Es decir, este es un periodo de ruptura jurídica, pero ya no con España, sino con la Iglesia Católica de acá de México. Y esto fue una lucha muy violenta la que se vino después. ¿Por qué? Porque la Iglesia había estado manejando por siglos todo lo que era la educación, la cultura, en los pueblos que estaban en formación, los reales, aquellas villas que se formaron en la época de la colonia. El sacerdote era el que reunía a la gente y firmaban y les daba el nombre a las comunidades. La Iglesia tenía el control político de todo. Y lo que está haciendo a mediados del siglo XIX Benito Juárez y el Partido Liberal es romper con ese monopolio que tenía la Iglesia Católica. Es una ruptura muy fuerte, muy violenta, y se aprueba la Constitución del 57. Y yo recomiendo leer a la maestra Josefina Zoraida porque hay que recomendar algo a los jóvenes que puedan ampliar su lectura sobre estos temas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, estas son imágenes, en este caso del doctor Valentín Gómez Farías, que era doctor en medicina, pero un prominente liberal que hacía las reformas mientras Santana andaba de vacaciones allá en Veracruz. Él hacía reformas por ejemplo, había una Real y Pontificia Universidad, y Valentín Gómez Farías le dijo al doctor Mora, que es la siguiente imagen, le dice: necesitamos que la universidad sirva a la población, no que forme teólogos que no queremos ya para la cosa pública. Tienen que ser abogados, tiene que haber médicos, tiene que haber ingenieros. Y decía el doctor
Gómez, el doctor José María Luis Mora, bueno, pues esta Real y Pontificia Universidad la vamos a cerrar porque es inútil, o sea, lo que ahí se forma no nos sirve, es perniciosa porque ahí pierden tiempo los jóvenes. Necesitamos crear escuelas de medicina, escuelas de jurisprudencia, o sea, reorientar la vida nacional a través de la educación. Y el doctor Mora era sacerdote de origen, era doctor en teología y era un hombre muy prominente. Se dice que él era el pensante, mientras que el doctor Gómez Farías era el actuante, era el político. Bueno, pues en esos tiempos esto era muy complicado para estos personajes, pero así es como se llevan. Seguimos con la otra. En medio de todo esta lucha de ideas de poder político, a las leyes les daban un nombre. Y bueno, pues Juárez, siendo gobernador de Oaxaca y después ministro, ya con la nueva constitución, con Monfort como presidente, le dice, tenemos que administrar las cosas por parte del Estado, ya no de la Iglesia. ¿Qué hacía la Iglesia? Pues llevaba el control de los nacimientos, el control de los matrimonios, el control de las defunciones. No había panteones municipales, por ejemplo, sino en la iglesia o fuera de la iglesia, ahí estaba un pequeño panteón de la iglesia, porque todo lo controlaba la iglesia, desde el nacimiento, el matrimonio, no había divorcios, por supuesto. Esto se generó después del triunfo del liberalismo. Y cuando moría la persona, pues levantaban un acta y lo sepultaban según, si tenía plata, pues le hacían un rinconcito ahí en la iglesia, y si era pobre, pues lo mandaban allá al patio, al traspatio, ¿no? Pero eran controles totales los que tenía. Bueno, pues Juárez dice, tenemos que pasar esto para que un gobierno de ciudadanos, como los que tenemos ahora tenemos gobiernos de ciudadanos, y estos tienen una estructura, hay un control de nacimientos, hay un control de los panteones, de defunciones, hay todo un sistema. Muere una persona y tiene que haber un acta para que el municipio dé fe de que esa persona falleció y que lo pueden sepultar. Si no, nadie lo puede sepultar. Si no está dado de baja, porque es como darlo de baja como ciudadano, pues esto viene de la época de Juárez, que la autoridad civil lleve el control del nacimiento. Bueno, a veces nacen los niños y los papás no los registran y los dejan ahí, pues les crean un problema a esa familia y a esos niños. Lo que tiene que hacer el ciudadano es llevarlo con testigos y presentarlo y le pongan un nombre. Un nombre, en esos tiempos todos los nombres venían del almanaque que decimos, o sea, el nombre religioso. Y dicen que después de los años pasaron y el 20 de noviembre decía Revolución Mexicana, pero en forma abreviada, RevMex, y llega el señor con su niño y le dice, oiga, le preguntan, ¿cómo se va a llamar el niño? Dice, pues, RevMex. Oiga, pero ¿eso qué significa? Pues no sé, pero eso le tocó en el almanaque. Dice. Y nada, era Revolución Mexicana abreviado. Lo pongo como antecedente. Ya después de la revolución todavía había esa costumbre. Y bueno, hay otro caso cuando los rusos toman Berlín allá en el 44-45, pues Berlín era la ciudad que más se mencionaba porque estaba indicando ya el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y un señor que yo conocí lleva a su niño y le dice, oiga, aquí está mi hijo, quiero registrarlo. Sí, cómo no. ¿Y qué nombre? Pues Berlín, porque Berlín era lo que más se escuchaba como ahora en las telenovelas, ¿no? Dice, pero es que Berlín es el nombre de una ciudad y usted no puede ponerle el nombre de una ciudad. Dijo, bueno, póngale Oberlín. Y todavía vive este señor, ¿no? Oberlín. O sea, ¿por qué? Porque su padre fue a registrarlo como Berlín y no lo quisieron registrar y aceptaron el nombre de Oberlín. ¿Quién sabe? Es un invento ahí de mexicanos. Esto obedece a que el poder civil pasa a registrar los nacimientos, a eso es lo que nos importa. Pero también se registran
el desarrollo de ustedes con el nombre que traen del acta de nacimiento, tiene que ir toda la papelería hasta el final. No se puede cambiar el nombre así nada más. Cuando un joven no le agradan los apellidos o el nombre que le puso su padre, tiene que haber un juicio y tiene que litigar eso para cambiarse el nombre. Pero es permitido, pero la documentación anterior que ustedes tienen de la primaria y secundaria, pues viene con un nombre que obedece a un acta de nacimiento, a un acta que firmó un oficial del registro civil, y ese tiene que respetarse por razones jurídicas, por razones sociales, por razones de interés de la vida de la persona. Y así otras leyes que se dictaron, por ejemplo, necesitamos, además de que se controlen todos los nacimientos y defunciones por parte de la autoridad civil, también dictaron leyes como la ley Iglesias, que era para mantener el control de la administración. La administración de las cosas públicas debería pasar a los civiles, ya no a las autoridades de la Iglesia. Esto también fue un problema muy grave que impulsaron los liberales. Y bueno, pues otras leyes, por ejemplo, los controles de las finanzas, pues ¿quién debería manejarlos, la Iglesia o el gobierno civil? Y los liberales decían, pues esto tiene que ser la autoridad civil la que tome esta batuta. Y bueno, la Constitución del 57 garantiza muchos derechos de los ciudadanos, y vienen después las leyes de reforma. Pasamos a las leyes de reforma, donde viene, bueno, primero Benito Juárez, que es el prominente dirigente político, abogado de origen indígena, totalmente de Oaxaca, el único presidente de América que tiene un origen indígena totalmente en estos tiempos es Evo Morales, presidente de Bolivia. Él es de la región indígena y estudió, y ahora, después de Juárez, tenemos a Evo Morales como presidente de origen indígena en la presidencia de un país. Esto se dice fácil, pero ya se pueden imaginar la proeza que ellos tuvieron para escalar en la política de su país. La siguiente. Nos interesa entonces hablar de las leyes de reforma, porque ahí hay un punto relacionado con la educación. A raíz de que se aprueba la Constitución del 57, Comonfort, que era el presidente que estaba en turno, le dice a los ministros que él no va a cumplir con esa Constitución, que él se retira, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia era un abogado de Oaxaca que se llamaba Benito Juárez García, y dice, pues a él le toca la presidencia, y se hace cargo de la presidencia, y se da una sublevación de los conservadores con la Iglesia, que se le conoce como la Guerra de Reforma, 3 años de lucha violenta, porque la Iglesia no reconocía esa nueva Constitución, la del 57, y quería conservar sus privilegios. Así pues, Juárez se va a Veracruz, y desde Veracruz empieza a expedir un bloque de leyes que se le conocen como las leyes de reforma. Y la primera que expide es: vamos a separar la Iglesia del Estado. La Iglesia no puede meterse en asuntos públicos. La Iglesia debe dedicarse a lo suyo, en su templo, a dar su misa, a catequizar, lo que quiera, pero no puede estar manejando los asuntos del gobierno. Y esta separación del Estado de la Iglesia, en los tiempos de la Edad Media se decía el Estado-Iglesia, pero la que mandaba era la Iglesia. Y con estas leyes de reforma, Juárez y su grupo, su partido, van a impulsar lo que es el Estado, los asuntos civiles, la Iglesia, los asuntos religiosos, pero por ley. Y esto se dice fácil, pero
Hoy, a 150 años que pasaron esas leyes de reforma y todo, con estos gobiernos pasados ponían a la Virgen de Guadalupe aquí. Fuimos con un alcalde y tenía, en vez de tener a Hidalgo o a Juárez o un personaje de la historia, tenía a la Virgen de Guadalupe, un alcalde de Monterrey. Y dijo, oiga alcalde, pero el Estado es laico. Dice, bueno, ustedes son los laicos, yo soy de la iglesia. O sea, es un retorno a aquel poder que se estuvo dando por muchos años. También cuando se nacionalizan los bienes de la iglesia, esto fue una ley terrible para ellos. ¿Por qué? Porque el Estado iba a administrar esos bienes de la iglesia, las propiedades, el sistema financiero, todos los bienes. Y ahora yo por razones familiares tengo conexión con Villa Aldama, por ejemplo, allá en el norte del estado, cerca de Sabinas Hidalgo, y me dice un sacerdote, hay un templo, una reliquia que era un templo sin techo, y a partir de que lo llegaron los señores del PAN allá a la presidencia, la Secretaría de Gobernación le mandó un comunicado al alcalde, entregue las llaves de ese templo que tienen ahí como reliquia histórica, porque va a ser otra vez iglesia. Nunca había sido iglesia, era campamento en la Revolución, ahí fusilaban, ahí todo pasaba en la Revolución, pero ahora ya le pusieron un techo de láminas y desfiguraron aquel templo, y dice, es que estamos por la revancha, dice, estamos recuperando los bienes. Bueno, pues eso es para que nos demos cuenta de cómo en la actualidad vuelve otra vez el conflicto Estado-Iglesia, no de la magnitud entonces, porque ahora los ciudadanos tienen más pensamiento cívico que religioso. No se les quita lo religioso, no se pretende que se deje de creer, sino que esto se haga en la iglesia, en la familia, pero no en la escuela o en la presidencia municipal o en el Palacio de Gobierno. Esta es la diferencia que marcaron esas leyes de reforma. Así pues, lo que eran las órdenes monásticas, todo lo que eran los grupos religiosos que tenían todos los tipos de privilegio, se los quita el Estado. Y ahora toda asociación religiosa tiene que estar registrada para decir, aquí hay una asociación religiosa que puede ser católica, puede ser Testigos de Jehová, puede ser metodista, adventista, pero son asociaciones religiosas. Es decir, hay un respeto para la asociación religiosa, pero no para que gobierne en términos de poder público. Y bueno, pues ya decíamos del registro civil, los cementerios, pues también cuando Juárez muere uno de sus hijos, niños, le dijeron, pues usted no lo puede sepultar en la iglesia. Dijo, es que yo no estoy pensando en llevarlo a la iglesia. Él tiene que ir a un hospital del municipio, a un cementerio civil. Y ustedes ven, fuera a la orilla, antes era a la orilla de los pueblos, y como los pueblos ya crecieron, los panteones ya quedaron en medio del pueblo, pero son los templos, son los cementerios que administra el municipio, y él autoriza que ahí se sepulte, y ahí tienen los archivos, tanto en el municipio, puede ser la parroquia y puede ser el mismo cementerio. La gente que investiga la historia de familias, en el caso de Monterrey, van a la oficina del Panteón del Carmen o del Dolores, en fin, y ahí tienen un archivo, una historia de cada familia. Bueno, pues ellos pueden proporcionarla, pueden no, pero van quedando la historia de las familias en los cementerios también. Además de que la iglesia puede tener documentos, los archivos municipales, los archivos del Estado, los archivos de la nación, tienen sectores para decir, aquí está la historia de las familias, la historia de los pueblos. Y bueno, pues antes de la ley de reforma había una disposición de que todos tendrían que ser católicos y no se permitía ninguna otra religión.
Bueno, pues con las leyes de reforma se dice, va a haber tolerancia religiosa, es decir, vamos a dar libertad de cultos, libertad de creencias, para que el adulto, el hombre, mujer, pueda ser de una religión, pueda ser de otra, o pueda no tener ninguna religión. La libertad de imprenta está relacionado con la libertad de escribir. Ustedes saben que primero decían la libertad de imprenta porque no había radio ni televisión, ¿verdad? Pero después se amplió el concepto a la libertad de opinión. Pero la libertad de imprenta era el derecho de escribir en los periódicos, en las revistas, en hacer libros, etcétera, porque antes no se permitía el derecho de pensar y escribir. Bueno, pues con los liberales, con Juárez al frente, deciden que esta ley debe ser al rango de ley para que los ciudadanos puedan expresar su pensamiento. Bueno, hasta los hospitales estaban controlados por la iglesia en ese tiempo y como la muerte era sagrada, pues todavía sigue siendo para muchos, pero la muerte es la muerte, ¿no? La muerte es que deja de funcionar el corazón, el cerebro, los órganos y te crean un problema en la persona que se acaba la vida. Bueno, pues había que respetar a las personas que estaban en un hospital para la atención médica. Esta era una polémica muy fuerte. El doctor Gonzalitos, que fundó el hospital universitario hoy de la universidad, él se empeñaba en defender el derecho de la gente de recibir atención médica en el hospital o en su casa, pero hasta el final de la vida. No de que, por ejemplo, ahorita hay sectas religiosas que no permiten la transfusión de sangre porque el médico dice hay que aplicarle sangre, suero, lo que sea. Dice, no, esto no se debe hacer con la persona. Es la voluntad de Dios la que le marca el fin. Bueno, pues le marca el fin, pero no para dejarlo morir, porque la ciencia médica pues vino cambiando todo ese concepto de lo que es el derecho a la salud, el derecho a la medicina, que este es uno de los retos que tiene todo tipo de gobierno. Y bueno, la ley de instrucción pública, que es la que nos interesa mucho, porque antes la educación, los contenidos, todo estaba marcado por la iglesia, que venía de toda la herencia de Europa y de España de tipo medieval. ¿Qué nos interesa con la ley de instrucción pública? Que además de la libertad de enseñanza de que hablábamos hace un momento, también se va a generar un tipo de educación no solamente libre, que estaban en la discusión. Bueno, si decimos que la libertad de enseñanza es para todos, pues la iglesia va a crear sus propias escuelas, va a seguir enseñando como lo ha hecho por siglos. Nada más que esa libertad de enseñanza estaba relacionada con una filosofía que trajo un pensador mexicano, el doctor Gavino Barreda, pero es Barreda, no el Barrera que ustedes conocen en las canciones, ¿no? El doctor Gavino Barreda estudió filosofía en Francia y nos trajo cómo la ciencia debe formar parte de los contenidos educativos. Pues eso era muy nuevo en nuestro país y prueba de ello es que en la Ley Orgánica de Instrucción Pública abren el camino para que se den contenidos donde se enseñe lógica, donde se enseñe matemáticas, donde se enseñe ciencias. Y así encontramos que la Ley Orgánica de Instrucción Pública abrió las puertas a una enseñanza racional. Antes había una enseñanza dogmática. O sea, los dogmas es, esto se aprende y no se discute. Esto se aprende y no se domina, no se razona. Y lo que la Ley Orgánica de Instrucción Pública trae a México, a los mexicanos, es que la enseñanza sea racional, sea científica, sea objetiva, y dirían los positivistas de entonces,
positivistas era una filosofía que se apoyaba en la ciencia. Bueno, pues tenemos que preparar a los mexicanos para la libertad de pensamiento, la libertad que te da la ciencia, la libertad que te da la educación. Cuando decimos que las personas pueden ejercer su libertad a partir de su preparación en las universidades, en los tecnológicos, es porque combinan el conocimiento racional con el conocimiento científico, con las posibilidades de comprender lo que ha pasado en el grupo social, lo que ha pasado en el pasado, lo que sucede en la naturaleza. Y esto, la Ley Orgánica de Instrucción Pública también señala que la educación debe impartirla el Estado. Y es ahí donde vemos el siguiente lámina, donde nos hablan, ya hablábamos de la educación confesional, de la educación, la libertad de enseñanza, la enseñanza de la ciencia, la enseñanza de la historia. Decían los liberales, tenemos que enseñarle la Constitución a los niños, a los jóvenes deben aprender estas nuevas leyes, porque bajo estas nuevas leyes ellos se van a regir. Y esto es importante porque no es que todo lo dejes al Espíritu Santo, sino las leyes que el hombre aplica, que los tribunales, estas leyes que el hombre ha hecho y que tiene que entenderse que es para regular la conducta de los seres humanos. Así pues, había que enseñar las leyes, el derecho positivo le llamaban ellos, porque era el derecho vigente. Esas leyes que se aplican se le llama también derecho positivo. Y bueno, había que educar para la libertad, de lo que hablábamos, y reconocer que el Estado es educador. O sea, pasó de la iglesia educadora en la colonia y en el siglo XIX, XVIII, todavía el siglo XVIII, y en el siglo XIX era la pelea entre la iglesia educadora y el Estado educador, el Estado laico, el Estado civil, el Estado republicano. Y creo que las leyes de reforma nos dejan un legado jurídico a los mexicanos, donde hay un conjunto de derechos que se establecen en esa Constitución del 57 y en las leyes de reforma del 59-61 de 1800, para después en el 17, al calor de la Revolución Mexicana, otra vez la Constitución se va a revisar y se van a dictar nuevos preceptos, pero ya con derechos para los trabajadores, con derechos para los campesinos, los derechos para la educación popular, o sea, los derechos sociales se le conoce. Pero quien nos dio los derechos individuales es la Constitución del 57 y las leyes de reforma que Juárez y el Partido Liberal aprobaron, lucharon porque Juárez andaba de presidente con un carruaje y recorría la República, se iba a Guadalajara, venía a Saltillo, venía a Monterrey, andaba recorriendo el país y traía varios carruajes y en uno traía el archivo de la nación y lo escondieron en unas cuevas en Coahuila cuando él andaba por ahí huyendo y un gobernador que teníamos aquí muy conservador, primero era del liberal y después se hizo del bando conservador, al extremo de que cuando llegó Maximiliano le dijo: oye Santiago, quiero que te hagas cargo del Ministerio de Hacienda, del dinero de la nación. Y él fue secretario, o ministro le llamaban entonces, ministro de Hacienda de Maximiliano. Y Santiago Vidaurri se prestó, siendo mexicano y de origen liberal, se prestó y se fue con los conservadores. Bueno, cuando ya pierden la batalla, pues don Porfirio Díaz, que era de los generales cercanos a Benito Juárez, pues lo fusilan, y lo fusilan como un traidor. Pero ese es otro capítulo. Por lo pronto,
yo quiero decirles que el Estado educador surge con las leyes de reforma. El Estado educador se confirma en la Constitución de 1917 al terminar la Revolución Mexicana. El Estado educador a nosotros nos formó todavía porque nos mandaban profesores a las comunidades rurales, nos mandaban, te hacían una escuelita por ahí y llegaba el profesor y dormía en la mesa donde en el día daba clase, pero él dormía con una colcha envuelto ahí, el profesor rural federal, porque ellos eran profesores del campo. Bueno, pues el Estado se hacía cargo de todo eso. Y después volvió a resurgir de 1950 en adelante, otra vez los particulares con la idea de la educación privada. Y ustedes encontrarán que algunos amiguitos de ustedes o familiares dicen, es que yo estoy en una escuela privada. Y se jactan de que saben más que nosotros. Pues no saben tanto, ¿verdad? Pero bueno, ellos que sigan con su engaño, ¿no? Ahí lo que tienen que pagar es cuotas muy bien pagadas, y en la escuela pública lo que el rector ha estado insistiendo, necesitamos formar jóvenes profesionistas con responsabilidad social. Y si reconocemos que el Estado es educador, bueno, la Universidad Autónoma es parte de la función del Estado educador. Las escuelas públicas, esta escuela es parte de la escuela pública, de la escuela, pues podemos decir gratuita porque es simbólico lo que se paga comparado con los particulares, y es una escuela que genera un joven con responsabilidad social. Yo quisiera entonces que estas ideas de las leyes de reforma y la educación liberal es una educación que todavía existe en el país, aunque ya muy maltratada por la educación privada. Cuando en el 93 se hizo la reforma al artículo 3, yo estaba en educación y un empresario nos decía, en estos 2 años vamos a crear 5,000 escuelas parroquiales, o sea, en cada iglesia una escuelita, y sostenida por ellos, por los empresarios, pero que la iglesia se hiciera cargo de los contenidos de la educación, etcétera. Y como el artículo 3 se modificó para decir que los particulares no tenían obligación de educación laica, pues la aprovecharon para dar educación religiosa. Así pues, en Nuevo León, entre el 15 y 17% de la educación ya ahora es particular, y en esa está muy metida una o varias iglesias, y esto, esta recuperación de fuerza de los particulares y de las iglesias ponen en entredicho la función del Estado educador. Yo creo que no es para que se condene a uno u otro, sino para saber dónde andamos. Los que somos profesores formados en la vieja guardia decimos, nosotros somos parte del Estado educador, de la escuela pública, y esta es la que defendemos porque pues ahí nos formamos y ahí trabajamos más de 30 años y nuestras familias todas han sido formadas de la escuela pública. Ustedes forman parte de esa escuela pública, democrática en el sentido de que pues hay posibilidad de estudiar, no te piden un capital para poder inscribirte o una religión determinada. En esto es plural la educación en nuestro país y sobre todo en la escuela pública. En la escuela privada pueda que en una iglesia te diga, en una escuelita te digan, ¿y qué religión? Y su papá está divorciado y ya te dicen que no puedes entrar. Es decir, ellos son selectivos por razones ideológicas. Bueno, pues en la escuela pública no hay esas trabas. Así pues, esperemos que ustedes sigan en la escuela pública, que sigan con ese ideario que nos da la universidad de responsabilidad social. Y bueno, pues a reserva de que ustedes quieran hacer alguna pregunta o alguna opinión, yo les agradezco muchísimo su atención.
Vamos a ver si hay alguien que desee comentar algo o preguntar. Sí, joven. Benito Juárez estuvo 4 meses viviendo en lo que se llama hoy, en el centro de Saltillo, pues es la casa de Juárez, una casona antigua, y ahí estuvo viviendo, pero los archivos se los llevaron liberales y los guardaron en una cueva. Hay muchos centros mineros en Coahuila, para el norte, y los recuperaron después de que se consolidó el triunfo de la República. O sea, sí se corrió el riesgo de que se destruyeran, pero en Coahuila la gente es muy admiradora de Juárez, cosa que en Monterrey, en Nuevo León, no somos tan admiradores de Juárez. Santiago Vidaurri dijo, el Nuevo León y Coahuila, y dictó un decreto, y Coahuila la incorporó como parte de Nuevo León, y pues él quería formar la República de Sierra Madre, porque él traía espíritu de ser el presidente, Santiago Vidaurri, y condenaba mucho a Juárez. Y cuando Juárez vino a dialogar ahí por Santa Catarina, en la salida a Saltillo, lo balacearon los amigos y familiares de Vidaurri, y logró escapar y estuvo viviendo en Coahuila muy protegido por la gente, por el gobierno, y dictó un decreto Juárez ahí, en uso de las facultades que me da la Constitución. Coahuila pasa a ser estado libre y soberano, y separó a Coahuila de Nuevo León, y lo admiran mucho. Lo admiran porque pues los hizo estado independiente, porque parte de la República, antes era parte de Nuevo León. ¿Alguien más? ¿Algún maestro o maestra que quiera también? Sí, maestra. Era el gobernador de Nuevo León. Sí, porque Juárez recorrió la República en carruajes y bueno, pues él traía un ideario, defender a México, la soberanía, la República. Y Maximiliano resulta que venía de unas familias liberales de allá de Austria, y cuando llegó y le dijeron, a ver, a los conservadores, ¿por qué no quieren a Juárez? Pues mire estas leyes, pero son las que yo traigo. Dijeron, pues entonces nos equivocamos, porque resulta que el emperador que traían de Francia, de Austria, que estaba dominada por Francia, resulta que era liberal también, y aquí los conservadores estaban muy decepcionados con la llegada de Maximiliano, pero Maximiliano intentaba unirse con Juárez. Yo soy liberal como ustedes, pero es extranjero, usted viene con la monarquía, usted viene con los conservadores, y o se va o a ver qué le pasa. Y nunca lo dejaron en paz, y usaban sistemas de guerrillas en todo el país, y llegó un momento en que lo sitiaron en Querétaro, y Maximiliano, apoyado por generales como Miramón, Mejía y otros, Zuloaga, pues les entrega la espada. Dice, ya con esto no tengo mando, dice. O sea, se rinde, ¿no? Y todo, la opinión pública, las iglesias, el Vaticano, no lo vayan a fusilar, dijo Juárez, se le va a aplicar la ley que él dictó. Y Maximiliano, cuando llegó, dictó una ley: todo aquel que ande en armas contra el gobierno de la República será pasado por las armas. Aplíquese la ley. Y lo llevaron ahí cuando vayan a Querétaro, vayan al Cerro de las Campanas, ahí está decorado como monumento histórico, y ahí los pusieron a los tres, a Maximiliano, Miramón y Mejía,
y un general de Nuevo León, Mariano Escobedo, era el que traía el pelotón ahí, pues era gente liberal, y los ejecutaron. Y la pobre señora andaba ya vuelta loca, Carlota, en Roma pidiendo al Papa. Contra las leyes mexicanas no se podía, contra los liberales no se podía. Y ellos se fajaron y cumplieron con la ley del mismo Maximiliano. Porque si los que hubiesen perdido hubiesen sido los liberales, pues los iban a pasar por las armas, pues eso ya estaba dicho, ¿no? Y bueno, pues en una guerra o ganas o pierdes, pero no hay puntos medios. Aunque alguno que otro se escapó ahí, se hizo escurridizo, ¿no? Pero Santiago Vidaurri pues fue consecuente y dijo, pues yo estoy con los que vienen. Y bueno, pues perdieron y estaba escondido en una privada ahí de las vecindades que hay en la Ciudad de México, y lo encontraron y ahí lo ejecutaron, ¿no? Pero bueno, esa es la guerra contra la intervención francesa. Pero México ya había tenido otra guerra de intervención norteamericana, el 47-48, y el 46 llegaron las tropas sobre Monterrey y tomaron ahí el obispado y la ciudadela y tomaron tenerías y todo eso. Y se ha estado reivindicando una pequeña placita simbólica para decir Batalla de Monterrey 1846, porque ahí hombres y mujeres de Monterrey defendían al país. Nada más que los chilangos son chilangos, no sé si alguien venga de allá, ¿verdad? Pero dicen, acá la batalla histórica es Chapultepec y los héroes del 47 y 48. Oiga, ¿y los de Monterrey? No, pues eso fue cualquier cosa. Y pues se enfrentaron, murieron muchos, gentes de Monterrey y americanos. Y hay unos compañeros que andan escudriñando ahí las fosas en el obispado y todo, y encontraron un logo de un cadete de Estados Unidos, y van y le dicen al consulado, mire, aquí murió este soldado, y lo pidió prestado y lo revisaron con la academia y encontraron descendientes allá en Estados Unidos, y luego vino un teniente de la Fuerza Naval, dice, venimos a recoger los restos de fulano. Espérate, pues ¿qué restos? En fin, pero los americanos sí tienen una nómina de todos los soldados que han caído fuera, y los buscan y les dan la repatriación y honores y todo. Bueno, pues Monterrey tiene ese capítulo que no forma parte de la historia nacional, porque para los capitalinos solamente es Puebla, Chapultepec y todo aquello, ¿no? Pero algún día que vayan ustedes a la universidad a estudiar a Monterrey, van a esos lugares históricos de la batalla de Monterrey de 1846. ¿Alguien más desea? Sí. Sí, la batalla de Monterrey duró muy poco, aunque duró más de año la bandera americana izada en el obispado. Pero de todas maneras capitularon los mexicanos. Sí, esa es la versión que se da, porque hubo una refriega en el sector del obispado donde los mexicanos, mexicanos porque llegó un batallón de San Luis, llegó gente de otras partes a apoyar a Monterrey, el de San Patricio también, sí, y ahí se deja constancia de una lucha muy desigual, pero la ofensiva mexicana fue muy fuerte, y que la versión es que creo que Taylor o alguien de ellos ya estaba diciendo, nos vamos a retirar, y en eso llega la comisión del ejército mexicano, ya nos rendimos también, porque nosotros, o sea, el que llegó primero a la rendición fueron los mexicanos, pero también ya estaba, al menos son las versiones de las relatorías de la época, de que los americanos también ya iban de retirada. Se veía como los dejaban que salían de la ciudad con honores. ¿Es eso cierto? Que el general Taylor dejó que las fuerzas del general Ampudia salían de Monterrey con honores. Sí, la salida de las tropas de Monterrey, ya que se rindieron,
con mucho reconocimiento de los invasores, pero en realidad es una batalla desigual, porque acá eran campesinos, eran gente armada, pero no con carrera de academia militar, cosa que sí traían los americanos, pero sí los despidieron con honores y todo, porque demostraron mucha gallardía. Hay otro compañero que había indicado ahí, a ver, es que indicaron dos, si tiene alguna última participación, adelante. ¿En qué momento de la historia la educación pasa a ser parte del gobierno y quién lucha por este cambio? A partir de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1861, ya para el 67, ya el gobierno pasa al control de la educación. Y el fenómeno es que en la medida en que se consolida este poder del Estado educador, los que antes tenían el monopolio de la educación, la Iglesia y los grupos conservadores, tomaron la bandera de la libertad de educación. Y pasan los años y el Estado toma el control. ¿Qué es control? Pues no solamente la matrícula, el financiamiento, la construcción de escuelas, sino también los contenidos. Esto que ustedes tienen de contenidos educativos que estudian todos los días, que los portafolios, que todo lo que ustedes están viviendo es parte de una política educativa del Estado, pero en el área de la educación superior o media superior. Bueno, pero ¿desde cuándo los particulares y la Iglesia empezaron a luchar por la libertad de educación, ya no de enseñanza? La libertad de enseñanza fue la demanda de los liberales a mediados del siglo XIX. Y ya que pierden y el Estado toma la batuta de la educación, entonces los conservadores y la Iglesia dicen, pues ahora vamos a luchar por la libertad de educación, y la han mantenido. En el siglo XX yo pienso que a partir de 1948-50 ya agarraron mucha fuerza. Ávila Camacho les dio mucha luz verde para que los particulares enseñaran, y bueno, el 61 Nuevo León fue un movimiento nacional que organizó la Iglesia y los grupos empresariales conservadores porque querían que hubiese libertad de educación. La diferencia es que cuando se habla de libertad de enseñanza es un concepto de preparación, de capacitación, de instrucción, y cuando se habla de educación, libertad de educación, y es el discurso que ahora se maneja en pedagogía, es porque es más integral. La educación que ustedes reciben no es solamente matemáticas y computación, sino hay materias que les dan elementos para pensar, para formación moral, formación ética, formación jurídica. Recordemos que una demanda de los años de la Reforma es que los niños y los jóvenes aprendan historia y aprendan derecho, que conozcan las leyes. Esto era muy importante. Ya no la historia de la Virgen o la historia de no sé qué, sino que conozcan la vida ciudadana, y esto es ya el control del Estado. Pero siguen todavía los grupos conservadores enseñando religión, etcétera. Ahorita encuentran ustedes muchos colegios, hay universidades católicas como la Ibero, la UDEM, en fin, que vas al aula y ahí está la parroquia adentro de la iglesia, de la universidad. O sea, ellos ejercen ese derecho, pero ya no en forma absoluta. Ahora la lucha de ideas está en lo que hacemos en la escuela pública y lo que hacen ellos en la escuela privada. Pero ahí está latente el problema, no se ha acabado eso. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y participación. Brindemos nuevamente un fuerte aplauso al maestro Arturo Delgado Maya.
quien agradecemos infinitamente la atención en esta escuela preparatoria número 21 de nuestra alma mater.